puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal. Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito. Y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Bueno, pues nada, muchas gracias, Amparo, por invitarme a participar en este segundo curso de optimización y tratamiento antibiótico empírico. Yo de lo que os voy a hablar en estos próximos 15 o 20 minutos es de la prescripción diferida de antibióticos. Vamos a ver en qué consiste, en qué casos puede utilizarse, cuál es su justificación y evidencia, qué ventajas tiene, cómo se hace una prescripción diferida de antibióticos en nuestra comunidad y ahí al finalizar, bueno, pues analizaremos brevemente las prescripciones diferidas que se han realizado prácticamente en el primer semestre de este año en nuestra comunidad. Toda esta información que yo os voy a contar está disponible en el portal del medicamento en forma de 3 destacados de acceso libre desde, desde la página de inicio del portal. Bueno, ¿en qué consiste la prescripción diferida? Sencillamente consiste en prescribir un antibiótico a la vez que se instruye al paciente en que no debe iniciar inmediatamente ese tratamiento. Es decir, no debe acudir a la farmacia a recoger ese antibiótico a no ser que sus síntomas empeoren o no mejoren al cabo de unos días, normalmente 2 o 3 días. Como vamos a ir viendo, esta es una estrategia que va a favorecer el uso racional de los antibióticos. Vale, ¿en qué casos podemos utilizarla? La mayor evidencia la tenemos en infección respiratoria aguda no complicada. Por ejemplo, en faringitis, otitis media aguda, sinusitis aguda o bronquitis, cuando existe incertidumbre sobre el origen bacteriano de la infección y la necesidad de utilizar un antibiótico. Es decir, que si claramente la clínica nos orienta hacia una etiología viral, no deberíamos utilizar esta estrategia, simplemente no prescribir el antibiótico. Otra situación en la que no estaría indicado utilizar la prescripción diferida es en casos de infecciones severas o complicaciones graves como neumonía, mastoiditis, absceso periamigdaliano, paciente con alto riesgo de complicaciones, por ejemplo, un paciente con enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, hepática, un paciente inmunodeprimido con fibrosis quística y tampoco en pacientes mayores de 65 años que tengan criterios de riesgo, por ejemplo, los que hayan estado hospitalizados recientemente, un paciente diabético con insuficiencia cardíaca o en tratamiento con glucocorticoides orales. En todos estos casos habría que hacer una prescripción inmediata del antibiótico. Bueno, ¿cuál es su justificación? ¿Por qué deberíamos utilizar esta estrategia? Porque, como todos sabemos, las infecciones respiratorias superiores son procesos muy habituales en las consultas de atención primaria y son mayoritariamente leves, autolimitadas y de origen vírico.
A pesar de eso, de que son leves, autolimitadas y de origen vírico, lo cierto es que se prescriben en un alto porcentaje de pacientes que cursan con este tipo de infecciones. Se prescriben antibióticos en el 80% de los pacientes con otitis media y sinusitis y en un 50% de pacientes con faringoamigdalitis. A pesar de que el proceso esté originado por una bacteria, lo cierto es que los antibióticos tienen una eficacia modesta en este tipo de infecciones. Lo más que van a hacer es modificar levemente el curso de la enfermedad, pero sí que pueden causar efectos adversos y pueden favorecer el desarrollo de resistencias. Además, la prescripción del antibiótico lo que va a hacer es aumentar la frecuentación del paciente a la consulta y la demanda de antimicrobianos. Si se le prescribe un antibiótico ante un proceso de este tipo, cuando vuelva a desarrollar un proceso similar, probablemente reclame ese antibiótico. Bueno, ¿cuál es su evidencia cuando se compara con la prescripción inmediata? Se han estudiado diversas estrategias de prescripción diferida, sobre todo en el ámbito anglosajón. La forma más estudiada, la más común, es la de entrega de receta en mano. Sería algo asimilable, equivalente, ahora que los pacientes, la mayoría están en receta electrónica, a incluir el antibiótico en la receta electrónica del paciente. Sin embargo, la que se ha visto que reduce más el consumo real de antibióticos es la recogida de la receta en el centro de salud, en el mostrador del centro de salud, 3 días más tarde. Se le dejaría la receta impresa en el mostrador del centro de salud y el paciente, si al cabo de 3 días no ha mejorado o ha empeorado, acudiría a retirar esa receta. Y luego se han estudiado, pero bastante menos, poner una fecha posterior en la receta o volver a pedir cita al médico para recoger la receta. Bueno, como os comentaba, la mayor parte de los estudios se han realizado en el ámbito anglosajón, pero aquí os traigo un ensayo clínico de ámbito nacional que fue publicado en el año 2016 en la revista JAMA y que bueno, pues, es un ensayo multicéntrico en el que participaron 23 centros de salud y que incluyó a 405 pacientes adultos con infección respiratoria aguda no complicada. En este ensayo se comparó la eficacia y seguridad de 4 estrategias diferentes. Por un lado, la no prescripción de antibiótico, por otro lado, la prescripción inmediata y 2 estrategias diferentes de prescripción diferida. Bueno, los resultados que obtienen en este ensayo, he recogido algunos de ellos, los que me parecen más relevantes, pues son más o menos estos. Las variables principales del estudio fueron la duración de síntomas y la gravedad de los síntomas. Las diferencias que encuentran los autores son estadísticamente significativas, pero consideran que son clínicamente poco relevantes. Por ejemplo, si nos fijamos en la duración de síntomas graves, la media de duración de esos síntomas es de 3,6 días en el grupo de prescripción inmediata, es de 4 días en el grupo de prescripción diferida con recogida de la receta en el centro de salud y es de 5,1 días en los pacientes con prescripción diferida con entrega de receta en mano. Como veis, hay una diferencia de en torno a 1 día, día y medio en cuanto a duración de síntomas graves. Si nos fijamos en la gravedad, máxima gravedad para cualquier síntoma, la gravedad la puntuaron con una escala de 0 a 6 y la mediana, como veis, es de 5 puntos en las 4 estrategias. Donde sí se observan diferencias importantes, estadísticamente significativas, es en el uso de antibióticos. En el grupo de prescripción inmediata utilizó el antibiótico el 91% de los pacientes, frente a un 23% y un 32,6% que lo hicieron en las estrategias de prescripción diferida. Como veis, se reduce de forma considerable la utilización del antibiótico. En cuanto a la satisfacción del paciente, fue similar en los 4 grupos. También se observan diferencias significativas en la creencia en la no efectividad del antibiótico a favor de prescripción diferida. Esto quiere decir que el 8,2% de los pacientes del grupo de prescripción inmediata consideraban que el tratamiento antibiótico pues, no era efectivo en su problema de salud. Y esta creencia la tenían pues, un 15,6% y un 19% en los grupos de prescripción diferida. En cuanto a las complicaciones y visitas adicionales no programadas, no se encuentran diferencias entre los grupos. Bueno, posteriormente, en el año 2017, se publica una revisión Cochrane
que incluyó 11 ensayos clínicos aleatorizados con 3.555 participantes que tenían infección respiratoria aguda. Las conclusiones de esta revisión apoyan los resultados que encontraron este grupo de investigadores españoles. Es decir, no existen diferencias entre prescripción inmediata y prescripción diferida en cuanto a duración de síntomas, presencia de complicaciones o satisfacción del paciente, pero sí que hay diferencias a favor de la prescripción diferida en la reducción en el consumo de antibióticos y en la menor refrecuentación del paciente a la consulta. Vale, todo esto para adultos, y en pediatría tenemos evidencia, lo podemos utilizar. Bueno, pues lo cierto es que hasta la publicación de este ensayo en la revista Pediatrics en el año 2021, el año pasado, existía menos evidencia, se han realizado menos ensayos, pero sobre todo faltaba ensayos en países como el nuestro que tienen una alta tasa de utilización de antibióticos. Entonces, bueno, este ensayo también fue realizado a nivel nacional, es multicéntrico, participaron 39 centros de salud e incluyó a 436 niños con infección respiratoria aguda que fueron aleatorizados o asignados al azar a una de las estrategias que hemos ido comentando: no prescripción de antibiótico, prescripción inmediata o prescripción diferida. Bueno, pues los resultados que encuentran son estos de aquí. La prescripción diferida no presenta diferencias frente a la inmediata o a la no prescripción, y esto también es importante, en cuanto a duración o gravedad de los síntomas ni aparición de complicaciones. Y además la satisfacción de los padres y cuidadores fue muy alta en todos los casos, fue superior al 90% en cualquiera de las 3 estrategias, y se redujo mucho el consumo de antibióticos. Ellos pues, indican que se reduce un 25%, un 25,3% en prescripción diferida. Bueno, ¿qué ventajas tiene la prescripción diferida? Algunas ya las hemos ido viendo al analizar un poquito estos ensayos y la revisión Cochrane. Permite un acceso inmediato al antibiótico si no hay mejoría, es decir, que tanto el paciente como el facultativo tienen la certeza de que si el paciente empeora va a estar cubierto con un tratamiento antibiótico. Cambia la percepción del paciente sobre la utilidad de la necesidad de los antibióticos. Es decir, si nosotros dejamos que el paciente experimente la curación de su proceso infeccioso sin la necesidad de utilizar un antibiótico, lógicamente va a cambiar la percepción que tiene sobre la utilidad del antibiótico en ese tipo de procesos y probablemente disminuya la demanda con posterioridad. Reduce el uso de antimicrobianos, como hemos visto, es fácil de implementar en la consulta y ahora vamos a ver un poquito cómo lo podemos hacer, y aumenta la satisfacción tanto de médicos como de pacientes. Bueno. Ya hemos visto que la estrategia está apoyada en la evidencia, y si nos animamos a hacer una prescripción diferida, ¿cómo lo tendríamos que hacer en nuestro módulo de prescripción disponible en la comunidad? Bueno, pues la prescripción la haríamos de un antibiótico con total normalidad, rellenamos posología y duración de tratamiento, y si os fijáis, aquí al lado de fecha de renovación hay un cuadradito blanco que pone diferida prueba. Bueno, pues habría que marcar ese cuadradito, ese check, y automáticamente se rellenan las instrucciones al paciente. Aquí se indica: tome solo si sus síntomas no mejoran en 2 o 3 días, y si empeora, adelante el inicio del tratamiento. Este mensaje le va a aparecer al paciente en su hoja de medicación. Después de marcar este check, sería conveniente pinchar en este botón de informe, que nos lleva a un modelo de informe como este. Este informe tiene un claro objetivo educativo hacia el paciente porque, bueno, recoge en primer lugar la duración media de los síntomas de infecciones respiratorias no complicadas, por ejemplo, infección de oído, dolor de garganta, resfriado o catarro, sinusitis. Bueno, el paciente ya se puede hacer una idea de más o menos cuánto le pueden durar los síntomas. Hay un apartado de consejos para tratar mejor la infección sin necesidad de utilizar un antibiótico, cuándo debe buscar ayuda médica urgente, ante qué síntomas, y hay un último apartado en el que bueno, pues, se comenta un poco la eficacia y seguridad de los antibióticos y el problema de las resistencias. Bueno, este informe puede apoyar la información verbal que se le dé al paciente en la consulta. Lo tenéis disponible, como digo, pinchando en informe, en el módulo de prescripción, pero también lo podéis utilizar a demanda
a través del portal del medicamento. Está colgado, siguiendo esta ruta, estrategias y programas, antimicrobianos, hojas informativas, lo tenéis aquí colgado. Además, en este mismo apartado del portal tenéis otras infografías también dirigidas a pacientes, aquí las veis un poquito mejor, sobre bronquitis, dolor de garganta, infección de oídos, sinusitis aguda. Estas infografías han sido elaboradas por el Sistema de Salud de Ontario en Canadá y traducidas al español por la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria. Las podéis utilizar libremente, ya sabéis dónde están colgadas y también pues, van a reforzar esa información que se da verbalmente en la consulta y que muchas veces pues, sabemos que hay un tiempo muy limitado en la consulta para hacer una labor de educación al paciente. Bueno, una vez que tenemos hecha la prescripción, ¿cómo se dispensa? Lo habitual es que el paciente esté en receta electrónica, entonces con su tarjeta sanitaria, como cualquier otro medicamento, podría retirar el antibiótico. Solo tendríamos que tener la precaución en aquellos tratamientos que son de corta duración, por ejemplo, imaginaos una citromicina durante 3 días. Si el paciente acude al 4.º día a retirar este tratamiento, esa prescripción, esa línea de tratamiento estará ya cerrada. Entonces, en ese caso puntual y concreto, sería conveniente imprimir la receta en papel, porque de ese modo dispone de 10 días naturales para retirar el antibiótico, pero sería en ese caso concreto, cuando la dispensación supera la fecha de fin. Bueno, y ahora para finalizar vamos a analizar brevemente las prescripciones diferidas que se han realizado en la comunidad entre el 22 de febrero y el 1 de junio. Bueno, que se han realizado no es la palabra, porque quizá no se han registrado todas las que se han realizado. Si no se ha marcado el check que os he mencionado antes de diferida PROA, no se ha contabilizado. Ya sabéis que lo que no está registrado no existe. Entonces, bueno, se han registrado 1.906 prescripciones diferidas entre esas fechas. El 60% las han realizado médicos de familia y el 40% pediatras. Si lo analizamos por áreas de salud, vemos que un 70%, un poquito más, las han realizado entre 4 áreas: Burgos, León, Palencia y Valladolid Oeste. Bueno, conviene impulsar esta estrategia en toda la comunidad, pero quizá debamos incidir un poquito más en aquellas provincias donde menos se está utilizando. Bueno, si nos fijamos en el uso de antibiótico en esos pacientes a los que se le ha hecho prescripción diferida, vemos que nuestros resultados son diferentes a los que obtenían en el ensayo del grupo de investigadores españoles o la revisión Cochrane o el de pediatría. En nuestro caso sí que han retirado el antibiótico el 70% de los pacientes. No sabemos si se lo han tomado o no, pero desde luego han ido a la farmacia y han retirado el antibiótico. Y además, bueno, pues esta distribución es homogénea en todas las áreas de salud. ¿Qué conclusión o qué lectura podemos hacer de esto? Pues que quizá el paciente no ha entendido bien en qué consistía la estrategia y no le ha quedado claro que no debía retirar el antibiótico a no ser pues eso, que sus síntomas no mejoraran o empeoraran al cabo de unos días. Y además, bueno, pues esta teoría también se apoya un poquito en este otro análisis, porque si analizamos cuánto tiempo se difiere la dispensación en ese grupo de pacientes en los que bueno, ha habido dispensación, vemos que el 74% lo retiró el mismo día que se realizó la prescripción y un 21% antes del 4.º día. Es decir, que en un 97% de los casos no ha habido dispensación diferida. Pues apoya un poquito lo que comentaba antes. No les ha quedado claro en qué consistía, no han esperado y quizá bueno, pues, sería conveniente pues, apoyar la información que se le da verbalmente en la consulta con algún tipo de información por escrito que puede reforzar un poco el mensaje y cuando el paciente llega a su casa, pues leerlo con detenimiento y comprenderlo un poquito mejor. Y quizá también enfermería pues tenga una importante labor de cara a la educación del paciente en este sentido. Y bueno, ya para finalizar os dejo 3 ideas clave que son las que he intentado transmitir a lo largo de esta sesión. Y es que la prescripción diferida surge cuando existe incertidumbre a la hora de prescribir un antibiótico,
¿Qué es una labor de educación al paciente? Esto es muy importante, hay que dedicarle un tiempo, hay que informarle sobre los beneficios que tiene esta estrategia y asegurarnos de que han comprendido cuáles son los síntomas que, si persisten o empeoran, precisarán iniciar el tratamiento. Y por último, es una estrategia que puede favorecer el uso racional de antibióticos y contribuir a la reducción de las resistencias. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y desde aquí animaros a que utilicéis esta herramienta que, bueno, como veis, está apoyada a nivel institucional y está basada en la evidencia. Y ahora sí, no sé si tenéis alguna duda y os la puedo responder, pues la haré encantada. Bueno, muchas gracias nos hemos enterado bien de cómo es la prescripción diferida. Quería decirte, María Jesús, a ver, somos de las pocas comunidades. Yo cuando he ido a las reuniones que tenemos los coordinadores PROA a nivel nacional, pocas comunidades lo tienen. O sea, en principio solo dijeron que la tenían Madrid y Castilla y León. Y me parece algo muy importante porque yo creo que sí que ahorra bastante tratamiento antibiótico. Me parece una de las medidas más efectivas. Lo que pasa que es lo que has comentado, que no sé, o no lo estamos haciendo bien o no lo transmitimos bien, o es que tendríamos que poner también algún tipo de control para saber si están tomando esa medicación. Porque claro, está claro que lo retiran el primer día. Según salen del médico, se van a la farmacia. Dicen, bueno, pues si me lo tengo que tomar bien y si no, pues lo guardo, ¿no? Claro, por eso tiene un peligro también importante. El tener un antibiótico en su casa que no... Claro, que que luego no después lo van a utilizar para aquello que digan, bueno, pues como aquella vez te recetaron esto, pues tómate esto. Entonces, el problema será que tenemos que transmitirlo mejor, ¿no? Claro. Yo creo. Claro, es una labor de educación al paciente. Como toda labor de educación al paciente requiere un tiempo en la consulta. ¿Qué problema tenemos? Pues que sabemos cómo están las consultas de atención primaria. El tiempo es un bien muy preciado y muy escaso. Entonces, bueno, sí que deberíamos intentar que cuando el paciente salga de la consulta haya entendido, aunque sea mínimamente, 2 o 3 mensajes claros. No lo retire inmediatamente, espere 2 o 3 días y en ese caso, si no ha mejorado o empeorado, vaya a la farmacia. Y además sí que la información por escrito siempre refuerza mucho la información que sea en la consulta, porque el paciente muchas veces está nervioso, no se entera muy bien y luego llega a su casa y si lo tiene por escrito lo asimila mucho mejor. Entonces, bueno, pues va un poco unido a eso, a dedicarle un tiempo y también quizá enfermería, pues apoyar la estrategia y dedicarle otro tiempo a explicarle al paciente en qué consiste. Mira, nos preguntan que Juan Carlos Adanza dice que tiene 2 dudas. Una de ellas es que ¿cuál es el apoyo legal en caso de reclamación del paciente por el uso de esta estrategia? El apoyo en lo legal, bueno, está basado en la evidencia, hay estudios que lo avalan y además está apoyado a nivel del PRAN, también del Plan Nacional. Está como un estándar de calidad de los equipos de atención primaria y yo creo que bueno, tiene suficiente evidencia como para utilizarla y no tener, vamos, mayor problema. Bueno, y que al final es la decisión del facultativo que prescribe, que decide que ese paciente tiene o no que tomarlo. O sea que me parece que es una decisión que, como todas las decisiones de los facultativos, pues tiene ese apoyo claro, es un paso que intermedio. es el que decide. Sí, claro. y es un paso intermedio entre la no prescripción y la prescripción inmediata. Podrías haber decidido no prescribirlo. Bueno, pues cuando tienes esas dudas, pues utiliza esta estrategia. Bueno, y también nos comenta que la otra es que la estrategia debe ir seguida de un seguimiento antes de asumir que no lo entendió el paciente. Bueno, eso solamente en base a la estadística podemos ver que si se retira el fármaco en el día 0, no se ha entendido bien, porque la estrategia que se le explica al paciente es que si permanecen los síntomas más allá de 48, 72 horas, debería recogerlo. Por eso se asume que no se ha entendido bien. No significa que pensemos que el paciente no lo entiende por él, sino que a lo mejor tampoco se ha transmitido bien la información. Pero bueno, es una de las cosas, como nos está diciendo María Jesús, que tenemos que trabajar.
Eso es. Nos dice Misericordia que yo creo que sí, en atención primaria, si tuviésemos, creo que quiere decir si tuviéramos eso, más acceso a pruebas de diagnóstico etiológico de infección, evitaríamos mucho el uso no adecuado de antibióticos. Lógicamente, ahora que está disponible el test del estreptococo de diagnóstico rápido, pues en esos casos no sería necesaria utilizar esa estrategia, pero si no lo disponemos, no disponemos de él por algún motivo, pues es una estrategia complementaria. Claro, bueno, nos van a hablar ahora esta tarde del antígeno del estreptococo también. Entonces, bueno, pues sí, pues el diagnóstico etiológico es importantísimo. Aquí es el problema que tenemos muchas veces cuando hablamos de las infecciones respiratorias, que más del 85% de las infecciones respiratorias de vías altas, o el 80% suelen ser víricas. Entonces, bueno, pues ahí es donde viene la prescripción diferida. Muy bien, podemos ir pasando, si queréis, a la siguiente, que María José, no, perdón, me he confundido, Sagrario. Sagrario, puedes ir sentándote mientras vamos hablando. Y dicen que para evitar que lo retiren el mismo día podría ser una estrategia citar al paciente a los 3 días solo para hacer la receta del antibiótico. Eso es una ¿no? Es una de las estrategias que se ha estudiado. Citar al paciente unos días más tarde para que recoja la receta, sí. Claro. Podría ser útil también. Sí, luego después, perdón, creo que se ha doblado la voz. Bueno, que por ejemplo en Madrid, no os lo digo fijo, pero creo que la última vez que lo valoramos, la estrategia era diferente porque no se permite en unas determinadas horas coger el antibiótico. O sea, creo que en las primeras 24 horas no puedes retirar el antibiótico de la farmacia si te han puesto prescripción diferida. Eso es. Estuviera entonces bloqueado para no cogerlo por lo menos en las primeras 24 horas. Claro. Es el margen que acabas de valorar y consideras que no tiene que iniciar, claro, que no salgan y vayan a la farmacia. Bueno, son diferentes estrategias que bueno, pues que también esto no tiene tampoco mucho recorrido. Tendremos que ir viendo, ir estudiando cuáles son las mejores opciones. Y bueno, leo un momento, ya lo último que nos dicen es que las hojas de información para los pacientes no se pueden imprimir desde la receta Refil. Es que no consigo, sale una pantalla blanca, tenemos que ir hasta el portal del medicamento. ¿Cuál de ellas? Las que os enseñaba, las infografías que elaboró el Sistema de Salud de Ontario, esas no están disponibles a través del módulo de prescripción. Sí que está disponible el modelo de informe que os presentaba al principio. En principio debería de conectar, al pinchar en el botón informe. No lo sé. Eso... Sí, lo que quieres decir es que yo creo que se refieren a eso, que si tú imprimes el informe lo puedes sacar. Nos comentan que si hay datos diferentes, o sea, que si tenemos los datos de dispensación diferida en entornos rurales y urbanos, y sí se podrían obtener. Digo, supongo, no creo que estén desagregados en ese sentido, pero supongo que se pueden obtener. Entre entornos rurales y urbanos. No, decía que ahora mismo no sé si están desagregados esos datos, pero seguramente se podrían obtener. Seguramente sí. Muy bien, y luego bueno, nos dicen que es también una posible razón de recogerlo tan pronto es que en las zonas rurales, por la dificultad del acceso a una farmacia, pues sí, es verdad, y que muchas veces se les da la medicación a los pacientes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Bueno, nada, a vosotros.